¿Alguna duda, pregunta? Como van a decir ustedes No, más doctor, muchas adelante, gracias. y no callen para siempre, ¿de acuerdo? Disculpe, solo hasta qué capítulos o serían los ambos libros. Ambos libros, y de repente van a tener que leer todo el libro, de ambos. Bueno, vamos a dar inicio a la plática de hoy, la conferencia, la clase, y vamos a hablar sobre hechos de tránsito. Ustedes me van a decir por qué hechos de tránsito y no accidentes. Es una forma muy fácil y muy sencilla de decirlo. Su nombre correcto es hechos de tránsito. Cuando hablamos de hechos de tránsito y no accidente, es porque se lo voy a poner de esta forma. Nadie de nosotros se levanta diciendo, hoy quiero que me atropellen, hoy me voy a poner para que me atropellen, hoy el primer motorista lo atropello, hoy el primer carro por el que pase, o el carro blanco, el carro azul, voy a colisionar. Si sucediera algo de esto, estamos hablando ya de hechos punibles. Estamos hablando de un homicidio o un suicidio. Por lo tanto, no van a poder ser accidentes. Y nos vamos a referir a hechos fortuitos o acciones fortuitas en las que ninguno de nosotros lo premeditó o pensó que iba a suceder. Entonces, a eso se le atañe el término de hechos. ¿Verdad que es una manera que ocurre que nosotros no lo esperábamos y no lo buscamos? Entonces, cuando hablamos de un hecho de tránsito, vamos a considerar que son acciones traumáticas que van a ser de tipo mecánico, que no son producto de un hecho de tránsito y que representan las principales causas de incapacidad por las secuelas que dejan o la muerte. Los hechos de tránsito se dan en la vía pública. Por lo tanto, dentro de estos hechos de tránsito más comunes vamos a encontrar la colisión, atropello. El volcamiento y caída de vehículos en marcha sí se dan, pero ya no es tanto por aquí en la ciudad, por lo menos, porque no hay el espacio como para correr, no hay, con la cantidad de vehículos que hay actualmente, no se puede correr demasiado. Entonces el volcamiento está disminuyendo su acción epidemiológica. Ahora, cuando es caída de vehículos en marcha, esto es un motivo de una evaluación forense bien delicada, por aquello que pueda existir algún indicio de acto violento. Cuando el médico forense hace una evaluación en personas vivas secundarios a un hecho de tránsito, va a evaluar el tipo y la gravedad de las lesiones, como también las complicaciones y las secuelas que pueden quedar de ellas. Sin embargo, cuando la hacen en cadáveres, tiene dos objetivos de determinar. Una, la causa de la muerte y el rol de probables contribuyentes. Por ejemplo, si el que falleció ya estaba muerto antes de la colisión, o fue causa de la colisión. Y si hubo un uso de algún tóxico o estupefacientes. Hecho de tránsito en la reforma, completamente contra un árbol,
y fallece tanto el piloto como el copiloto. Un volcamiento, como decía, ya no frecuentes en la capital, pero sí se puede dar. Un hecho de tránsito camino a Mazatenango, el taxi choc colisiona contra un camión de bebidas gaseosas, o lo que es más frecuente, el hecho de tránsito con una motocicleta. Este lo recordarán ustedes, un hecho de tránsito a la altura de Misco, viniendo de Antigua Guatemala para la capital. Un tráiler colisiona con varios vehículos y este es el saldo de varios muertos y heridos. Hay factores que van a influir en un hecho de tránsito. Entre ellos vamos a tener los humanos y los ambientales. Por ejemplo, los humanos, el manejo desordenado y alta velocidad que hay en la capital o en toda la ciudad, en toda Guatemala también se da, más con el desorden que ocasionan las motocicletas o los que conducen motocicletas que van en zigzag por la derecha, por la izquierda, eh, por el área peatonal, ¿verdad? O la acera, que es para peatones exclusivamente. Y esto le podemos agregar las personas que van conduciendo usando teléfono o las personas que son peatones si van en una forma imprudente al conducir o al atravesarse la calle en estado de ebriedad o bajo influencia de alguna droga. Dentro de los factores ambientales vamos a encontrar la visibilidad o la poca iluminación que pueda existir, el ambiente o las condiciones de las vías, ¿verdad? Que muchas veces no están iluminadas y tampoco señalizadas. Miremos este video, póngale atención a esta persona de camisa negra. La imprudencia del vehículo, del conductor más que todo, la lesión que ocasiona el de la camisa negra. Sin embargo, ustedes ven que cada momento se toca la cintura y la cadera derecha, que es el momento donde colisionó. Entonces, cuando hablamos de colisión, vamos a decir que es el impacto de un vehículo contra un objeto fijo. Puede ser un muro, un poste, un árbol, como vimos los ejemplos anteriores, o una colisión contra otro vehículo. El daño del cuerpo se debe principalmente a la velocidad del movimiento. ¿Se recuerdan que en la clase anterior yo les decía que el cuerpo viaja a la velocidad del vehículo? Entonces se produce una aceleración y una desaceleración. Esto va a ocasionar que el cuerpo se impacte con la misma velocidad. Van a haber cambios cuantificables y que va a determinar la cantidad y la fuerza que el forense puede determinar la aplicación del impacto sobre la superficie del mismo cuerpo. También vamos a ver que las lesiones del ocupante van a variar de acuerdo a la posición dentro del mismo vehículo. Por ejemplo, el conductor en una colisión de frontal va a tener dos desplazamientos. El primero va a ser hacia adelante, un impacto de las partes corporales hacia anterior, entiéndase rodilla, pecho y abdomen. Por eso que actualmente los vehículos son el tablero plástico, ya que en la antigüedad eran metal. Y estos metales al colisionar se quebraban y estos se incrustaban en el tórax y en el abdomen y ocasionaban la muerte o lesiones severas. Dentro de las lesiones que se ocasionan en el segundo tiempo son la acción que va hacia arriba y hacia adelante. Por lo tanto, los golpes que más se van a dar es en la cabeza y los rápidos movimientos del cuello. Vamos a tener también lesiones que van a resultar, que va a variar según el vehículo colisionado y la velocidad del impacto. Las piezas adicionales, como se los decía anteriormente,
y que este vehículo va a golpear principalmente piernas y parte anterior del tronco. Cuando digo tronco me refiero a tórax y abdomen. Miremos este otro video que es una simulación de un hecho de tránsito. Más tarde choca violentamente contra el volante. A las 0,92 centésimas de segundo, su cabeza embiste. Bueno, primero se dan cuenta de la importancia del uso del cinturón. Segundo, ustedes miran que pues basta con una milésima de segundo, centésima de segundo, para dar ese paso entre la vida y la muerte en un hecho de tránsito. No se necesita mucho tiempo para tener estos cambios. O sea, nuestras recomendaciones siempre tienen que ser uso de seguridad, cinturones, manejar con precaución y de dedicarse a no ver teléfono, sino la conducción, básicamente. Hecho de tránsito, alta velocidad, fallece piloto y copiloto. Las lesiones más frecuentes van a ser múltiples escoriaciones, equimosis, heridas en el rostro, fracturas del cráneo como hemorragias intracraneales, que ya vimos los dos tipos de hemorragias que pueden haber, flexión e hiperflexión del cuello. Esto se debe a al movimiento hacia adelante, hacia atrás, que produce la cabeza, y por el peso que tiene la cabeza puede producir el síndrome del latigazo. Escoriaciones, heridas contundentes y fracturas expuestas, como también fracturas en las extremidades. Los más afectados, fémur y la cadera. También no se aleja y pueden existir desgarros internos a nivel de la cavidad abdominal y tórax, como son los pulmones y corazón, fracturas en las costillas del esternón y contusiones en vísceras abdominales como hígado, vaso, riñones, básicamente que son los más duros. También los intestinos pueden estallarse en un momento dado y rupturas de la arteria aorta. Póngale atención, lo voy a poner este video varias veces. Este señor que viene extraído, pero se percata del hecho de tránsito, de la colisión que va a tener y no sufre nada. Mientras que esta señora de negro, de rojo, y el niño que va atrás, ellos van viendo teléfono, el niño no va siendo vigilado por los adultos, son los que más sufren el hecho de la colisión. Nuevamente, y por última vez para que vean el niño. Entonces, las lesiones de los acompañantes y los pasajeros, muchas veces, por ejemplo, el copiloto, las lesiones son más, son severas y graves, al igual que las del piloto, o algunas veces más severas todavía las del copiloto. Los pasajeros
del asiento posterior de un sedán, por ejemplo, al momento de la colisión, se pueden lesionar con otros ocupantes del vehículo o con objetos que se encuentran situados alrededor de él. O en otros casos puede salir expulsado hacia los lados y esto ocasionar traumas severos. ¿Se recordarán ustedes de este hecho de tránsito? Un bus Pullman que colisionó con un tráiler, con la parte posterior del tráiler, y todos los que iban del lado del piloto fallecieron y se encuentran aquí en la cinta asfáltica. Ya hace años esto fue ruta al Atlántico. Y lo más importante de todo esto es identificar al conductor. ¿Cuál es la importancia? Se preguntarán ustedes. Primero, la pérdida del vehículo, si hay vidas también que están involucradas o lesiones, y la importancia es por razones legales y de seguro. Al momento del incidente o del hecho, el informe pericial del forense debe derivar las responsabilidades civiles y penales. Básicamente, el médico forense va a determinar para que, para que después se den las responsabilidades civiles y penales. En ese momento, la banda equimótica diagonal de la persona que iba conduciendo, que se produce por el cinturón de seguridad, va de superior izquierdo a inferior derecho, diagonalmente. O también buscar en el zapato el pedal del freno o de la suela, porque en la misma necesidad o reflejo de frenar, presiona duro el pie y se marca el pedal del freno. Un hecho de tránsito, alta velocidad, sale expulsado el tripulante en la región posterior, el copiloto y el piloto, todos fallecen en el vehículo. Hechos de Buenas noches, tránsito. doctor. Disculpe, solo para notificarles que la asistencia ya está hecha. Gracias. Muy bien, gracias, Lourdes. Entonces, el hecho de tránsito en motocicleta, actualmente la morbimortalidad y la mortalidad, morbilidad y mortalidad, van en aumento y van en un ascenso tan prolongado que ya las estadísticas eh, son muy marcadas por estos hechos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas personas creen que una motocicleta no es un vehículo de motor y es el vehículo más inestable que puede existir y que está siendo utilizado hasta la época. Uno, el mal manejo, la alta velocidad, la imprudencia que existe, como les decía, la forma de zigzaguear las calles, llantas en mal estado, utilizar las banquetas para conducir, el no utilizar medidas de protección. Muchos dicen, tanto hombres y mujeres salen de la casa y solo voy a la vuelta a la tienda, voy al súper que me queda a media cuadra, sin casco y en sandalias, o zapato que no es el adecuado para conducir. Y en menos de 5 metros pueden sufrir un hecho de tránsito que les puede ocasionar la vida o tener problemas severos para el futuro. En estos casos las lesiones son muy severas porque por lo regular la lesión va a dar a nivel del cráneo con fracturas en la calota, que ustedes ahora ya saben dónde queda la calota, en la parte superior del cráneo o en la base del cráneo, especialmente fracturas en el anillo alrededor del hueso occipital. Un ejemplo, este cráneo o la persona que era poseedora de este cráneo sufrió un trauma a nivel de la región occipital, que es esto negro que quedó, secundario al golpe, y una fractura cerca del anillo occipital. Y con esto le ocasionaron la muerte de esta persona.
Miremos este hecho de tránsito en motocicleta. Viene aquí en la avenida, va a colisionar con este vehículo blanco y van a ver ustedes el desenlace. Milésimas de segundo, vamos a verlo en cámara lenta más adelante. El copiloto falleció y el piloto con fractura de tibia y peroné. No usaban casco. Miremoslo en cámara lenta. Aún en cámara lenta se mira rápido. Copiloto, como les contaba, falleció. Hecho de tránsito de motocicleta. Motorista que protegía el timón, no se protegía él, fallece. Motorista que protegía su codo, no utilizaba su cráneo. No protegía su cráneo, perdón, fallece también. Y vamos a ver algo que sucede también frecuentemente, el atropello. Es alcanzar violentamente a una persona que por lo regular vamos a ocasionar daños severos, de leves a severos. Pero eso va a depender, esta gravedad va a depender de las características morfológicas de la víctima, el tipo de vehículo y la velocidad de impacto. En un adulto van a existir dos tipos de lesiones, primarias y secundarias. Las primarias van a ser donde el vehículo impactó, por lo regular, miembros inferiores, por debajo de la rodilla en la mayoría de veces. Y las secundarias van a ser aquellas que se dan secundario al golpe donde cayó. Ya usted ve cuando se golpeó en el suelo o en otro lado del impacto. Persona que intentó cruzar la vía pública, 3 carriles y solo llegó al segundo y atropellado. Otra persona en la vía pública bajo efectos de alcohol, atropellado en un lugar no muy iluminado. Foto vista anteriormente. Fases del atropellamiento o fases de un atropellado. El choque, que es el momento que impacta el vehículo sobre la persona. La caída, que es cuando la persona es impactada y a donde va a caer al piso o al asfalto. Y el aplastamiento, que es la forma que se deforma el cuerpo al momento del impacto en el suelo. Y el arrastre, el espacio que fue aventado la víctima. Preguntas que se va a hacer el médico forense. ¿Estaba la víctima de pie o en marcha al momento de ocurrir el atropello? ¿De qué lado fue el impacto? ¿Frenó el vehículo? ¿Estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello? ¿Indican las lesiones la velocidad del vehículo del impactante? En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? ¿Estaba la víctima intoxicada al momento de ocurrir el hecho? Esas son las preguntas que el médico forense se debe de realizar en forma así de rutina cuando hay estos hechos de tránsito. Nosotros verdaderamente no tenemos la facilidad de reencarnar, pero muchas veces nos hemos salvado o hemos caído por regresar o por no regresar en alguna acción.
¿Alguna duda, compañeros, o preguntas? Dice, doctor, buena noche. ¿Cuál es Buenas la noches. diferencia entre morbilidad? Usted mencionó morbilidad y mortalidad, pero ¿qué es morbilidad? Morbilidad. Sí vieron, perdón, antes de que responderle, ¿vieron toda la presentación? Sí. Sí. Sí, doctor. Ah, muy bien. Ahí está, ahorita. Bueno, diferencia entre morbilidad y mortalidad. Morbilidad es la epidemiología o los actos que se están dando consecutivamente. Cuando hablamos, esta semana hay 10 fallecidos por hechos de tránsito en motocicleta. La morbilidad son las enfermedades o lo que produce esas muertes. Y mortalidad ya es la muerte a consecuencia de esa acción. En enfermedad común, por ejemplo, decimos, la morbilidad de este mes es 30 casos de sarampión. La mortalidad son 3 a causa del sarampión. Gracias. Explicándolo así en una forma rápida y entendible. Doctor, una ¿Otra consulta. pregunta? Consulta. En el caso del médico forense, él tiene como ya parte de su expertise o de parte del día a día en su trabajo, algún tema de formularios o un procedimiento que él debe realizar para realizar sus informes médicos forenses. O Sí, ya hay un por la formulario. misma Hay expertise él formularios. lo va llenando. Hay formularios, historias clínicas, historias médicas, y tiene que llenar paso a paso cada uno de ellos y no le faltarle nada. Como los pasos de la necropsia. Les decía yo anteriormente, y vamos a ver en otras clases, cuando nos toque alcoholismo y drogadicción, que al momento que fallece el médico tiene que extraer sangre como rutina de la base del cráneo, mandar la patología o un área de toxicología para que le hagan las evaluaciones si estaban bajo efectos de licor o alguna droga. Y así tiene que hacer con todos los órganos, medirlos, pesarlos, verles si hay lesiones, hacer cortes especiales con cada uno de nuestros órganos. Ok, gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Yo estaba viendo ahí en su explicación de todo lo que producen los hechos de tránsito, pero a mí siempre me ha nacido la duda cómo diferenciar bien las laceraciones de las heridas contusas. Ah, bueno, esa es una clase que nos viene más adelante. Por ejemplo, una laceración, en la plática pasada, en la clase pasada, les decía que dejaba ciertos signos. Por ejemplo, unas lesiones como en llama y como lo que conocemos normalmente como raspón. Son lineales y van a ser superficiales. Ahora, cuando hablamos de un golpe contundente o contuso, primero vamos a ver la herida o la lesión que está en la piel. El mayugón, el morete, el edema, o equimosis, el morete o equimosis, el área de rubor y calor que deja y el objeto con el que se golpeó. Aquí podemos utilizar martillos, palos, tubos, bates. Todo esto nos va a dejar otro tipo de señales en el cuerpo o signos en el cuerpo
que nos va a ser más fácil identificarlos. Ok, gracias, doctor. Bueno, y vamos a ver más adelante ese tipo de lesiones, ya con imágenes. ¿Otra pregunta? No, doctor, por ahora ya no. Muy bien. Vamos a ver si hay aquí. Las calles en mal estado es un factor. Esas dos no van a ser preguntas. ¿Conoces a Joe? ¿Conoces a Joe? Bueno, no hay más preguntas, compañeros. Les deseo muy buena noche. Nos vemos mañana. Estudien para el examen porque sí viene un poco más difícil que el examen de hoy. Ok, feliz noche. Gracias. Buenas noches, les deseo. Gracias, doctor. Que pase Doctor, feliz buenas noche. noches. Gracias, Le doctor. tengo Feliz una pregunta. noche. Buenas noches. Feliz noche, Doctor, doctor. Feliz Buenas yo tengo noches. una consulta. Buenas noches. Mire, ¿cuándo es la otra prueba corta? Mañana les aviso porque posiblemente va a ser jueves. Ah, ok. Y el viernes sería el examen. Sí, así es. Ok, y las otras dos pruebas serían la próxima semana. La semana siguiente. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Bueno, va a servirle.